Hola, hola, muy buenas noches, buenos días o buena tarde para las personas que me vean en un horario diferente al que estoy grabando. Bueno, como les había dicho, venía con diferentes lecturas. Esta vez vamos a retomar el oráculo de las cartas de la sanación de las 5 heridas. Su autor es Liz Bourbeau. Y bueno, en un video pasado les hice la lectura de las 11 cartas de la herida del rechazo. Esta vez quiero leerles un poco sobre cómo funciona este oráculo, este mazo. Voy a leerles sobre las instrucciones y sobre de qué trata un poco. Y luego leeremos la herida del abandono. Decirles que cómo funciona, digamos, el tipo de instrucciones para este oráculo, así mismo es casi con los demás. Ojalá tengamos el tiempo de sacar una carta diaria, de ponerla donde la podemos tener presente, poderla ver durante todo el día, algo así, recostada en algo, bueno. Ya verán en la lectura. Entonces, repito, cartas de la sanación de las 5 heridas. Empecemos entonces. Espero que les ayude, que les dé alguna orientación y bueno, que nos sirva a todas esas personas que de una u otra forma pues buscamos sanar, ¿no? Estas heridas se dan en el abandono, la humillación, el rechazo, la injusticia, y se suelen dar en la infancia. Empiezan en la infancia, es donde digamos que estas heridas se abren o se desarrollan y bueno, gracias o culpa a estas heridas y a todo esto que vivimos y desarrollamos en nuestra infancia con nuestros seres queridos más allegados, que son nuestros padres, pues se suele dar muchas de las circunstancias y situaciones que tenemos como adultos, como nos desarrollamos en pareja, en sociedad, con nuestros propios hijos, bueno, etcétera. Entonces dice así, instrucciones para usar estas cartas y repaso de las 5 heridas. Ahí disculpen la bulla, ya saben que, bueno, estos son apartamentos y se escucha lo de todos los demás. Listo. Estas cartas han sido creadas para ayudarte a ser más consciente de tus heridas y sobre todo para que aprendas a sanarlas poco a poco. Solo a través de diferentes experiencias podremos llevar a cabo la transformación. He optado por escribir algunas cartas en masculino y otras en femenino, con el fin de no sobrecargar el texto haciendo referencia a los dos géneros en cada una de ellas. Atención, no pienses que las cartas en femenino están dirigidas solo a las mujeres y las cartas en masculino están dirigidas solo a los hombres. Como verás, en todas aparece la afirmación yo decido. El motivo es que estas dos sencillas palabras tienen un gran poder de manifestación. En cada carta se alude también a la forma más efectiva de sanación, que es la aceptación. Cuanto más aceptes el hecho de que no eres tu ego, sino un ser humano con límites, miedos y heridas, más rápidamente podrás sanarlas. ¿Cómo usar las cartas? Por la mañana barájalas 3 veces y elige una. Te sugiero que tengas esta carta bien a la vista durante todo el día. Léela varias veces en el transcurso de la jornada. Cuando te prepares para poner en práctica la decisión del día o una vez que la hayas cumplido, te sugiero que cierres los ojos. Es importante que trates de sentir y reconocer lo que está sucediendo en tu interior, hayas conseguido o no llevar a cabo dicha decisión. Para recordártelo, cada carta lleva esta imagen. Puede pasar que te salga la misma, Puede pasar que te salga la misma carta al poco tiempo. No la descartes. Confía en tu mano. Es una extensión de tu corazón y sabe lo que necesitas en ese momento. Tal vez creas que no tienes la herida que indica la carta elegida. No te engañes. Todos sufrimos al menos 4 heridas en diferentes grados. Es recomendable, por tanto, aceptar que no has elegido esta carta por casualidad y seguir sus indicaciones.
Si no te reconoces para nada en el tipo de situación descrito en la carta elegida, asegúrate de no estar cayendo en la negación. Suele pasar especialmente cuando se trata de la herida del rechazo. Para que la consulta sea más efectiva, es aconsejable anotar tus resultados del día en un pequeño diario. Esto te ayudará a verificar el progreso realizado cuando vuelvas a elegir esa misma carta. Notarás la importancia que se da al hecho de permitirte no ser capaz de hacer lo que sugiere la carta. Esto te ayudará a darte el derecho a hacer lo que no quieres ser, con el fin de llegar a ser quien realmente quieres ser. Te recuerdo que solo te aceptas de verdad cuando puedes sentir compasión por esa parte de ti que sufre y tiene dificultades. Ese es el único camino para llevar a cabo la transformación y por tanto la sanación. Vamos a dar un repaso pequeñito de las 5 heridas. Para empezar, te recuerdo que todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Se han ido desarrollando a lo largo de las numerosas encarnaciones y en función de cuál sea nuestro plan de vida. Algunas nos harán sufrir más que otras. El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad según el individuo y la mayoría no saben de dónde viene ni qué hacer para detenerlo. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por lo tanto sufrir. Esta es la razón por la que es interesante descubrir la fuente de nuestros sufrimientos. ¿Por qué las llamo heridas del alma? Porque el alma no puede evitar verse alejada de su plan de vida, una y otra vez cuando permitimos que nuestro ego dirija nuestra vida. Ella sufre porque la meta de sus encarnaciones es vivir en el amor verdadero y la aceptación de sí a fin de vivir su divinidad. Nuestra alma sufre de forma distinta según las heridas que estén activadas. Lo más triste es que dejamos que nuestro ego nos convenza de que nos está ayudando a sufrir menos cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Es imposible para el ego sentir los sufrimientos del alma, solo vive para él. Su mayor satisfacción es tener razón. El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a ponernos una máscara cada vez que la herida se activa. Cree de verdad estar protegiéndonos y no es consciente de que actuando así lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuanto más se alimenta una herida, más duele. Cuanto más fuerte y rápido reaccionemos, más tiempo dura dicha reacción. ¿Por qué hay tantos suicidios? Porque millones de personas se hacen adictas a sustancias que las adormecen, que les impide ser conscientes del problema que tienen con el tabaco, el azúcar, el juego, el alcohol, los medicamentos o las drogas. ¿Por qué hay cada vez más enfermos graves a pesar de los grandes progresos de la ciencia? ¿Por qué se producen tantas separaciones y divorcios? Porque la gente no quiere sentir todo el dolor de su alma. Por desgracia, el hecho de negar este dolor solo lo empeora. Puedes compararlo con una grave herida física. La herida está abierta y se infecta poco a poco. A pesar de que la cubres para no verla, la infección empeora y la llaga te duele cada vez más, hasta el día en que alcanzas el tope del umbral del dolor. Entonces solo te quedarán dos opciones: morir o tomar las medidas adecuadas para curarla. Y hasta aquí ha llegado el género humano. Es el momento de ser conscientes de lo urgente que es vivir la vida a la cual todos aspiramos, una vida llena de felicidad, no de dolor. Después de muchos años de observación y de escuchar múltiples situaciones problemáticas personales y profesionales, me doy cuenta de que es evidente que atraemos hacia nosotros ciertos comportamientos o actitudes por parte de otros, en función de nuestras heridas. He llegado a comprender que todos nosotros experimentamos al menos 4 de las 5 heridas. Todos sufrimos el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia. Solo la herida de humillación parece no estar presente en la totalidad de los individuos. La mayoría de las personas admiten tener como mínimo 2 de las 4, que son más evidentes y dolorosas. Aunque según los cambios vividos a lo largo de la vida podemos comprobar que ciertas heridas parecen disminuir mientras que otras aumentan. Personalmente vengo de una familia numerosa. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron con sus 11 hijos, trabajando mucho, pero no estaban todo lo presentes y atentos a nuestras necesidades como nosotros habríamos deseado. No tenían tiempo de felicitarnos o de escucharnos. Así que, porque algunos de nosotros nos hemos sentido sobre todo rechazados, otros abandonados o traicionados, y otros han sufrido más la sensación de injusticia. Algunos hemos sufrido también la humillación,
Ahora sé que no era lo que nuestros padres eran o hacían lo que ocasionaba nuestro sufrimiento asociado a nuestras heridas. Era nuestra percepción personal de su actitud. Es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que otra persona sea o haga. En mi anterior libro sobre las heridas explico que detrás de la traición se esconde el abandono y detrás de la injusticia se esconde el rechazo, aunque no experimentamos ambas con la misma intensidad. Te recomiendo recordar este hecho cuando sientas injusticia o traición. Al averiguar que temes en una situación hiriente, descubrirás que los miedos a ser rechazados o abandonados son los más dolorosos y atemorizantes. Ahora estoy segura de ello, ya que las dos heridas más importantes y visibles en mi cuerpo siempre han sido la traición y la injusticia. Durante mucho tiempo creí no haber vivido el abandono y el rechazo, o haberlos vivido muy poco. Pero durante los últimos 10 años he empezado a admitir que el miedo a ser rechazada y abandonada estaba aún más presente que el miedo a ser traicionada y a ser víctima de una injusticia. Te recuerdo además que el miedo a rechazar, abandonar, traicionar a los demás o ser injustos con ellos es igual de grande que el miedo a lo que podrían hacernos. Te darás cuenta igualmente de que te hieres a ti mismo de idéntica forma. Te rechazas, te abandonas, te humillas, te traicionas y eres injusto contigo mismo del mismo modo en que los experimentas con los demás y los sufres igual. En las lecciones de Escucha a tu cuerpo llamamos a esta gran verdad el triángulo de la vida. Amo a los demás me aman, me amo, en el mismo grado. El triángulo de la vida ilustra el hecho de que los demás son contigo como tú eres con ellos y contigo mismo. El grado de sufrimiento, los miedos y las emociones es idéntico. Bueno, aquí nos habla sobre un breve resumen de las características de cada herida y de cada máscara, al que puedes remitirte a lo largo del libro. Nos ponemos una máscara tras la activación de una herida, por nosotros o por otra persona, con el fin de protegernos. El ego nos juega una mala pasada haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si las negamos nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible por ignorar las heridas y sobre todo por no sentirlas. Creemos además que los demás ni las verán ni las sentirán. Las características de cada máscara presentan ligeras diferencias con respecto a las descritas en mi primer libro sobre este tema. Ahora están incluidos los resultados de todas mis investigaciones y observaciones desde su publicación. Entonces vamos a empezar a leer, el resumen de las características de la herida del rechazo, que serán las cartas a las que vamos a leer. ¿Listo? Entonces, herida de rechazo. El despertar de la herida. Desde la concepción hasta el año de vida, el niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. Esta del rechazo fue las que leímos en un anterior video. Unos videitos atrás lo encontrarán. Esta ya digamos la leímos y la recomendamos y dimos unos tipsitos. Entonces, bueno, sigamos con su resumen. La máscara de esta herida es el huidizo, su gran miedo, el pánico. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada. El huidizo. Cree profundamente que no vale nada o que vale poca cosa. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es. Se considera una nulidad y se juzga como alguien de poca valía. Tiene muy poca autoestima. Está convencido de que si él no existiese, no supondría una gran diferencia. Se percibe distinto al resto de su familia. Se siente aislado de los demás e incomprendido por ellos y por todos los seres humanos en general. Dentro de un grupo a menudo se siente solo, inquieto y febril. Ha desarrollado varias estrategias de huida: astral, la droga, el alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, los juegos virtuales, etc. Se protege de forma inconsciente negándose a admitir las cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior refugiándose en su propio mundo imaginario o estando en la luna. En el mundo astral. Puede incluso preguntarse qué hace en la Tierra o creer que se ha equivocado de familia.
Cuando está solo, sus emociones le abruman, sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material. Todo lo relacionado con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. Posee una imaginación muy fértil, aunque por desgracia la utiliza para crear con gran facilidad escenarios de rechazo. Cree consciente o inconscientemente que la felicidad dura poco tiempo. Estando en grupo habla poco y se aparta. Tiene miedo de molestar o de no resultar interesante. La gente le considera un solitario y por eso le dejan solo. Cuanto más se aísla, más invisible parece. En presencia de alguien que levanta la voz o que se vuelve agresivo, abandona rápidamente la escena antes de entrar en pánico. Cuando le miran, se preocupa de inmediato. Posee una energía nerviosa que le otorga una gran capacidad de trabajo. Siente que existe solamente cuando está muy ocupado, lo que le ayuda también a anclarse en el mundo material. Aquí nos dan unos dibujos de cómo suele o puede ser el físico del huidizo, que es la máscara que se pone la herida del rechazo. Es un gran perfeccionista que a medida que envejece siente cada vez más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Cree que ha desperdiciado su vida. Su miedo al rechazo hace que en determinadas situaciones se convierta en una persona obsesiva. Suele usar las siguientes palabras y expresiones: nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, sin valor, etc. Descripción del cuerpo físico. Es un cuerpo pequeño, estrecho, muy delgado. Parte superior del cuerpo contracturada, plegada sobre sí misma. Alguna parte del cuerpo es más pequeña de lo normal. Falta alguna parte o un trozo del cuerpo, pechos, nalgas, etc. Presencia de algún hueco en el cuerpo, en el pecho, espalda, vientre, etc. Alguna parte del cuerpo es asimétrica. Ojos pequeños y mirada huidiza, antifaz alrededor de los ojos, ojeras grises muy pronunciadas. Voz débil, apagada, problemas de piel, sobre todo en el rostro. Le gusta llevar ropa negra. Ese es como un resumen de la herida del rechazo. Como les digo, en otro video ya la leímos, es muy interesante, se los recomiendo. Aquí en el canal está para que lo busquen. ¿Qué más puedo decirles? Espero que digamos todos los tipsitos, las explicaciones cortas pero muy concisas, nos ayuden a entenderlo, a ver si la padecemos, si la tenemos, si de qué forma nos afecta y de qué forma podemos lograr sanarla. En especial lograr sanarla por nosotros mismos, por lo que creemos que nos han hecho los demás, pero que en realidad siempre ha sido la percepción, ¿no?, de nosotros hacia ellos, a sus actitudes, a lo que esperábamos, a nuestras expectativas, a nuestras esperanzas frente al otro. Entonces, pues bueno, espero que esta lectura les haya gustado y, como siempre digo, les ayude de alguna u otra forma. Se pueden suscribir, dejar el like, compartirlo, recomendarlo, me ayudaría mucho porque así llegamos a más gente que nos gusta escuchar diferentes tipos de lectura o simplemente que nos lean y pasar un rato ameno en ello. Ahorita les hago el video ya con las cartas del abandono y leeremos su resumen, su descripción. Así que bueno, como ya saben, dejen el like y suscríbanse al canal. Y bueno, espero que les guste mucho y que tengan una gran noche. Besitos envenenados.